Un veterano pobre encontró un barco abandonado y todo el pueblo se rió de él. Nadie creía que se pudiera sacar nada de esos restos. Pero lo que este barco se convirtió gracias a su perseverancia y a la lealtad de su perro, cambió para siempre la opinión de la gente y sorprendió a todos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El camino que llevaba a la aldea costera parecía una cicatriz olvidada en la piel de la tierra. El asfalto agrietado serpenteaba entre campos marchitos y rocas cubiertas de salitre, y cada metro estaba impregnado por el olor del mar. El viento arrastraba consigo la humedad y dejaba un sabor metálico en los labios, un recordatorio constante de que allí todo pertenecía al océano. Las casas se levantaban a lo lejos como figuras encorvadas, con tejados vencidos por las tormentas y muros que se inclinaban hacia un horizonte cansado. La gente que aún permanecía en ese rincón olvidado del mapa llevaba la misma marca que sus viviendas: miradas endurecidas, cuerpos inclinados por los años y un silencio que se había convertido en su única defensa contra el abandono. Ethan Cole avanzaba despacio con su vieja camioneta, que protestaba con cada kilómetro. En el asiento del copiloto, su perro, un pastor alemán de pelaje oscuro y ojos atentos, mantenía el hocico apoyado en el cristal, olfateando el aire cargado de sal y óxido. Ranger no parecía disfrutar de aquel ambiente, pero percibía la determinación de su amo y permanecía tranquilo, con las orejas erguidas y el cuerpo en tensión. Para Ethan, aquel viaje no era un simple regreso a la costa. Era también un retorno a un fragmento roto de sí mismo, un eco de una vida que había perdido en algún punto entre el campo de batalla y el hogar vacío. El paisaje se desplegaba ante él como un espejo de su propia decadencia. Los muelles se hundían bajo el peso de décadas sin reparaciones. Las embarcaciones yacían volcadas entre la hierba húmeda, y las redes abandonadas se deshilachaban bajo el sol implacable. Había estado lejos mucho tiempo, y aún así nada parecía haber cambiado, como si la aldea se hubiera detenido en un instante de derrota. Los rostros de los pocos vecinos que permanecían eran una mezcla de resignación y terquedad, de cansancio y orgullo silencioso. Cada mirada reflejaba la resistencia de quienes habían sobrevivido a la ruina de la pesca, a los inviernos crueles y al éxodo de sus hijos hacia ciudades que prometían lo que el mar jamás había cumplido. Ethan reconocía en ellos la misma huella que lo marcaba a él. Alguna vez había sido un hombre erguido, un soldado con los hombros firmes y la vista clara, un padre y esposo con planes y proyectos. Las campañas militares le habían dejado cicatrices que nadie veía, pero que lo consumían por dentro. Al volver, encontró su vida hecha pedazos. La esposa que había esperado demasiado tiempo lo abandonó cuando fracasó el taller en el que había invertido sus ahorros. Los hijos, ya adultos, se alejaron poco a poco, incapaces de convivir con un hombre que hablaba con sombras y callaba más de lo que decía. Lo único que le quedaba era el silencio, los recuerdos de lo que ya no podía recuperar y la lealtad muda del perro que nunca lo había juzgado. Dejó atrás las últimas casas del pueblo y condujo hacia el límite donde los juncos se encontraban con las rocas. El motor rugió por última vez antes de apagarse, y entonces lo vio. Al principio creyó estar mirando el esqueleto de una ballena varada, con costillas oxidadas apuntando al cielo. Pero a medida que la luz del sol se movía, la silueta tomó forma. Era un barco, o más bien lo que quedaba de uno. La quilla descansaba sobre vigas corroídas, como si en algún momento alguien hubiera intentado salvarlo de la marea, y después lo hubiera abandonado a su suerte. La pintura se desprendía en láminas. El metal estaba cubierto de heridas rojizas y los ventanales vacíos miraban al horizonte como cuencas de un cráneo deshabitado. 2 pescadores pasaron en ese momento, arrastrando una red que apenas contenía algas. Se detuvieron a observarlo con gesto burlón. Uno escupió al suelo y murmuró algo sobre el ataúd sobre pilotes. El otro rió con desdén, asegurando que estaba maldito, que cualquiera que intentara habitarlo acabaría consumido por la mala suerte. Para ellos, aquella mole no era más que un recordatorio de sueños hundidos y fracasos inevitables. Un monumento de hierro que hablaba del final de una era. Pero Ethan no vio un ataúd, vio un reflejo. Su propia figura parecía multiplicarse en ese casco herido,
aún erguido a pesar del tiempo y del abandono. No vio ruinas, sino la posibilidad de un nuevo inicio. Se bajó de la camioneta con pasos pesados, hundiendo las botas en el barro húmedo. Ranger salió de un salto y corrió alrededor del barco, olfateando cuerdas podridas y tablones astillados. El perro ladró una sola vez, con un sonido seco, casi como una afirmación. Ethan levantó la vista hacia la proa que se alzaba con majestad quebrada, y por un instante imaginó el navío vivo otra vez. Velas tensadas, madera crujiente, gaviotas girando en círculos sobre el mástil. Colocó la palma contra la chapa helada. La pintura se deshizo en polvo rojizo, manchándole la piel. Un escalofrío lo recorrió, no por el viento, sino por la certeza de que estaba frente a algo que podía salvarlo tanto como él podía salvarlo a él. Había pasado demasiado tiempo huyendo, durmiendo en la cabina de la camioneta, escondiéndose del mundo. Esa noche no volvería a hacerlo. Ese barco sería su refugio. Que se rieran los demás, que lo llamaran loco. Por primera vez en años, sentía que algo lo reclamaba, que existía una dirección hacia la cual caminar. Al caer la tarde, regresó con una bolsa que contenía lo poco que le quedaba. Una manta raída, un hervidor abollado, una fotografía gastada de sus hijos y un cuchillo heredado de su padre. Ranger lo siguió sin protestar, aunque se mantenía cerca, alerta ante cada crujido de la estructura. El acceso estaba medio bloqueado, pero Ethan encontró una abertura y la forzó con esfuerzo. El metal se quejó como si despertara de un sueño demasiado largo. Dentro, la penumbra lo envolvió de inmediato. El aire olía a sal y humedad vieja, a madera muerta y a aceite que ya no servía. El suelo se hundía en ciertos lugares, y cada paso era un riesgo, pero él avanzó con la calma de un hombre que ya no temía caer. Eligió lo que parecía haber sido un camarote de tripulación y extendió su manta sobre el piso cubierto de polvo. Encendió una vela corta y observó cómo la luz temblorosa revelaba paredes descascaradas y sombras largas. Ranger se acurrucó junto a él, con la respiración lenta y los ojos vigilantes. En otro tiempo, esa misma escena habría parecido ridícula. Un veterano derrotado durmiendo en un cascarón de hierro. Pero esa noche, para Ethan, significaba algo distinto. No era rendición, sino desafío. Mientras el viento soplaba entre las rendijas del casco, escuchó un murmullo parecido al lamento de fantasmas. Sin embargo, no sintió miedo. Por primera vez en años no temía el silencio. Cerró los ojos, dejó que el cansancio lo arrastrara y se durmió con una convicción silenciosa. A partir de ese momento, el barco y él estarían unidos. Si la aldea lo veía como un loco, que así fuera. Él había encontrado un propósito, y eso era suficiente. La madrugada lo sorprendió con frío en los huesos. Despertó rígido, con el cuerpo adolorido, pero también con una sensación extraña. Un pequeño fuego encendido en lo más hondo del pecho. El olor a óxido y sal estaba por todas partes, y sin embargo ya no lo rechazaba. Ranger estiró las patas y lo miró como esperando la señal. Ethan levantó la vela consumida y la encendió otra vez, contemplando los restos de lo que antes había parecido un cementerio. Ahora lo veía distinto. Era un campo de batalla abandonado en el que podía pelear y ganar. Salió a cubierta y respiró profundamente el aire húmedo. El mar rugía más allá de los juncos, eterno, indiferente, pero él ya no se sentía tan pequeño frente a esa inmensidad. La camioneta seguía allí, cargada con sus herramientas oxidadas. Con ellas empezaría, paso a paso, a transformar lo imposible. El ataúd sobre pilotes ya no sería un símbolo de fracaso. Sería un refugio, un taller, un nuevo hogar. Y mientras acariciaba el lomo de Ranger, supo que esa decisión era irrevocable. Con el primer amanecer sobre el barco abandonado, Ethan Cole, un hombre que había perdido casi todo, comenzó también a recuperarse a sí mismo. La segunda noche cayó sobre la aldea costera como un manto helado. El viento que se filtraba por las rendijas del casco herido silbaba como si quisiera recordar a Ethan que aquel lugar no estaba hecho para hombres, sino para fantasmas. El veterano extendió de nuevo su manta sobre el suelo irregular del camarote y encendió una vela corta, apenas suficiente para apartar las sombras que se agolpaban en los rincones. Ranger, fiel como siempre,
se tumbó junto a él, atento a cada crujido, a cada gota que caía del techo corroído. Afuera, el mar golpeaba con cadencia lenta contra las piedras, un rumor constante que parecía mezclarse con el propio latido del hombre. El aire dentro del barco estaba tan cargado de humedad que cada respiración se sentía como un trago de agua turbia. Ethan se recostó contra la pared metálica, cerrando los ojos con la intención de entregarse al descanso, pero el silencio no tardó en transformarse en una trampa. A cada parpadeo, la oscuridad traía consigo recuerdos que se deslizaban como serpientes. Ráfagas de fuego en el desierto, gritos de hombres jóvenes llamándolo por su nombre, explosiones que sacudían la tierra y lo dejaban sordo, aturdido, impotente. El pasado volvía con la fuerza de una tormenta que no respetaba muros ni fronteras. Se quedó dormido, pero su sueño no fue reposo. Lo asaltaron imágenes confusas, la arena teñida de sangre, el humo cubriendo el cielo, los ojos de un compañero que se apagaban mientras él gritaba órdenes que nadie escuchaba. Después, el escenario cambiaba sin aviso, y se encontraba dentro de ese mismo barco, aunque los pasillos estaban llenos de siluetas que lo llamaban, sombras de soldados que se desvanecían en las paredes oxidadas. Buscaba una salida, corría de un lado a otro, pero cada puerta lo conducía de nuevo al mismo punto. La nave era una cárcel de su memoria, un eco interminable de su culpa. Despertó con un grito ahogado cubierto de sudor, a pesar del frío que calaba hasta los huesos. La vela se había consumido, dejándolo rodeado de una oscuridad aún más espesa. Por un momento no supo si estaba en el campo de batalla o en el casco del barco. Entonces sintió el peso firme del hocico de Ranger contra su pecho. El perro gimió suavemente, como si quisiera recordarle dónde estaba. Ethan pasó una mano temblorosa por el lomo cálido del animal y respiró hondo hasta que el pánico cedió. La presencia de su compañero fue suficiente para alejar a los espectros de la guerra, al menos por unas horas. El amanecer entró con dificultad a través de los huecos de los ventanales rotos. La luz gris revelaba la devastación en la que había decidido vivir. El suelo estaba cubierto de restos podridos. Las paredes parecían sudar sal y las vigas crujían como huesos viejos. Cualquiera hubiera abandonado el lugar sin mirar atrás, convencido de que no había nada que hacer. Ethan, sin embargo, vio otra cosa. Vio una tarea titánica, casi absurda, pero capaz de devolverle un sentido. Si podía limpiar, reparar y devolver la vida a aquel cascarón, tal vez podría hacer lo mismo consigo mismo. Salió al exterior, donde el aire marino lo golpeó con rudeza. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el graznido de las gaviotas se mezclaba con el sonido del oleaje. Caminó hasta la camioneta y abrió la parte trasera. Allí guardaba las pocas herramientas que habían sobrevivido a los años de abandono. Un martillo de mango astillado, un par de guantes endurecidos por el tiempo, una palanca oxidada y una pala con la hoja mellada. No era gran cosa, pero le bastaría para empezar. Tomó el equipo y regresó al interior del barco, decidido a comenzar la limpieza. El primer obstáculo fue una puerta medio caída que bloqueaba un pasillo. La golpeó con la palanca hasta que la madera podrida cedió en una lluvia de astillas. El ruido resonó en los corredores como un trueno, haciendo eco en cada rincón. Ranger saltó hacia atrás, pero pronto volvió a ponerse junto a él, ladrando con energía como si celebrara la victoria sobre aquel enemigo de madera y óxido. Ethan avanzó retirando tablones, acumulando montones de basura en la entrada. Bolsas de lona enmohecidas, sogas deshilachadas, botellas rotas y restos de metal se amontonaban, y cada carga que arrojaba al exterior lo hacía sentir un poco más ligero, como si no solo limpiara el barco, sino también su mente. Trabajó sin descanso hasta que sus músculos comenzaron a protestar. El sudor le corría por la espalda y le empapaba la camisa a pesar del aire helado. La fatiga física, sin embargo, tenía un efecto calmante. Los recuerdos de la guerra, que normalmente lo asaltaban en cada instante de quietud, retrocedían frente al peso del martillo, frente al crujido de la madera cediendo. Cada golpe se convertía en un exorcismo, cada clavo arrancado en un triunfo sobre los fantasmas. A mediodía se detuvo un momento a descansar. Se sentó en una tabla caída, con la espalda apoyada en la pared fría. Ranger, jadeante, se tumbó a su lado,
observando con ojos brillantes. Ethan abrió su cantimplora y bebió un trago largo, mirando a su alrededor. La diferencia era mínima, pero perceptible. Una parte del suelo estaba despejada. Los pasillos parecían un poco más abiertos, el aire menos sofocante. La visión era todavía la de un cadáver de hierro, pero ahora había un atisbo de posibilidad. No tardaron en aparecer algunos vecinos, curiosos por el estrépito que provenía del barco. Pasaron cerca, lanzando miradas cargadas de desdén. Un hombre murmuró en voz baja algo sobre un loco que había elegido vivir entre ratas y moho. Una mujer rió con sarcasmo, diciendo que lo mejor que podía hacer era prenderle fuego al barco y ahorrar tiempo. Ethan fingió no escucharlos, pero cada palabra se le clavaba como una espina. Recordaba bien cómo era ser objeto de las burlas, cómo se sentía ser señalado como inútil. Sin embargo, esta vez no respondió con rabia ni con vergüenza. Siguió trabajando. Que pensaran lo que quisieran. Él había librado batallas más duras que las risas de un pueblo cansado. La tarde avanzó lentamente. El veterano cargó una y otra vez con escombros hasta llenar la parte trasera de la camioneta. Los brazos le dolían, la espalda le ardía, y aún así continuó, con la obstinación de quien ya no tiene nada más que perder. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás del mar, la cubierta estaba marcada por montones de madera vieja y hierros oxidados. Al mirar la nave desde abajo, Ethan notó algo que nadie más podría ver. El barco ya no parecía tan muerto como la primera vez. Seguía siendo un esqueleto, pero era un esqueleto que había empezado a moverse. Esa noche encendió un fuego en un barril oxidado que había encontrado entre la maleza. Las llamas iluminaron el casco, proyectando sombras danzantes que le daban una apariencia casi viva. Se sentó en silencio con Ranger echado a su lado, alimentando las brasas con pequeños trozos de madera. El calor le reconfortaba los huesos doloridos, y aunque estaba exhausto, sentía una satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. No era alegría, todavía no, pero sí la certeza de que había dado un paso que nadie más había tenido el valor de dar. Volvió a acomodarse en el camarote. El cuerpo le pesaba como plomo y apenas apoyó la cabeza sobre la manta, se quedó dormido. Pero el descanso fue breve. De nuevo lo atraparon los sueños. Esta vez no eran gritos de compañeros, sino la voz de su esposa reprochándole, los ojos fríos de su hijo apartándose de él, el taller cerrado con tablones en las ventanas. Se agitó bajo la manta, murmurando palabras incomprensibles, hasta que un ladrido agudo de Ranger lo arrancó de la pesadilla. Despertó jadeando, con la garganta seca y la frente húmeda. El perro lo observaba con preocupación, como si entendiera que la lucha de su amo no era contra el barco, sino contra algo mucho más profundo. Ethan se incorporó lentamente y apoyó la espalda contra la pared metálica. Se quedó un largo rato acariciando la cabeza de Ranger, escuchando el silbido del viento. Los fantasmas no se irían nunca, lo sabía, pero allí dentro, en aquel casco corroído, no podían derrotarlo tan fácilmente. Esa idea lo sostuvo mientras la oscuridad regresaba. Pasaron los días, y la rutina se impuso. Despertar en la penumbra, limpiar, cargar escombros, luchar con su cuerpo cansado y volver a acostarse para enfrentar de nuevo los recuerdos en sueños. Era un ciclo agotador, pero cada jornada dejaba una huella tangible. Un pasillo más despejado, un rincón menos oscuro, un poco más de aire fresco entrando por los huecos. Cada vez que golpeaba con la palanca y oía el estruendo del metal cediendo, sentía que también una parte de sus cadenas invisibles se debilitaba. El barco seguía siendo ruina, y los vecinos seguían riendo a sus espaldas. Pero él ya no escuchaba con tanta claridad sus burlas. Lo único que escuchaba era el sonido de su propia respiración, el martilleo constante y el ladrido firme de Ranger, que se alzaba como un eco de confianza. Lo demás era ruido, y así, noche tras noche, entre la suciedad y los fantasmas, Ethan Cole comenzó la verdadera batalla, la de reconstruirse a sí mismo mientras levantaba pieza por pieza el cuerpo moribundo de aquel barco maldito. Los días comenzaron a sucederse con una cadencia propia, como si el tiempo en aquel lugar hubiera dejado de medirse por relojes o calendarios, y solo existiera la medida del esfuerzo.
Ethan despertaba con la luz gris filtrándose entre los huecos de las paredes corroídas y el aliento frío del amanecer pegándose a su piel. El cuerpo dolía, cada músculo parecía protestar contra la rudeza de la jornada anterior, pero en su interior había una claridad nueva. Ya no se levantaba por costumbre ni por obligación, sino con un propósito que lo empujaba a enfrentar la jornada. Ranger, siempre fiel, lo observaba con esos ojos de ámbar que parecían comprenderlo todo, sin necesidad de palabras. Y el simple hecho de verlo mover la cola le confirmaba que no estaba solo en aquella empresa. El trabajo era brutal, más exigente de lo que había imaginado cuando tomó la decisión de convertir aquel casco oxidado en su refugio. Con la palanca arrancaba tablones podridos que se deshacían como huesos quebradizos, y con cada golpe de martillo sentía que el eco recorría no solo el barco, sino también sus propios recuerdos. Había momentos en que el crujido de la madera cediendo bajo la fuerza de sus brazos le recordaba detonaciones lejanas, y por un segundo el pasado amenazaba con tragárselo. Pero entonces respiraba hondo, sentía el calor de Ranger a su lado y volvía a concentrarse en la tarea. Cada clavo oxidado que lograba arrancar era una victoria pequeña pero contundente, un paso más hacia la transformación. Un mediodía, mientras apartaba un montón de redes viejas que olían a podredumbre, descubrió algo que detuvo sus manos. Medio enterrada en polvo y salitre había una placa de bronce. Estaba tan corroída que apenas se distinguía su superficie. Con el antebrazo la frotó hasta que lentamente aparecieron unas letras. Eran el nombre del barco, olvidado por todos menos por ese trozo de metal que había resistido el paso de los años. Ethan lo leyó en voz baja, como si pronunciara un juramento. El sonido del nombre se le quedó clavado en la mente, dándole al barco una identidad que lo elevaba por encima de ser un simple esqueleto. Ahora tenía historia, y con ella recuperaba dignidad. Acarició las letras con los dedos ennegrecidos, sintiendo que aquel hallazgo lo unía aún más a la nave. Mientras él trabajaba, Ranger patrullaba el interior con la misma disciplina que un soldado. Olfateaba cada rincón, ladraba cuando encontraba nidos de ratas y se mantenía atento a cualquier crujido sospechoso. Hubo un momento en que el perro se lanzó contra un montón de telas húmedas y de allí salió una docena de roedores que huyeron en todas direcciones. Ethan se rió, un sonido extraño en su garganta endurecida, y por un instante la tensión se disipó. Se dio cuenta de que le estaba hablando al perro, comentando lo que hacía, como si fueran compañeros de trabajo. Esa costumbre se instaló poco a poco, y lo que comenzó como simples palabras acabó transformándose en conversaciones en las que Ethan explicaba sus planes. Compartía recuerdos y hasta discutía consigo mismo, mientras Ranger lo escuchaba sin juzgar. Los pasillos del barco, antes estrechos y asfixiantes, empezaron a despejarse. Allí donde había montañas de desperdicios, ahora quedaban superficies limpias de metal que brillaban bajo la luz tenue. El aire cargado de humedad y moho empezó a volverse un poco más respirable. Aunque el cambio era mínimo, cada día aportaba una mejora perceptible. El veterano caminaba por los corredores y se detenía un instante, observando el progreso. No era mucho, pero era suficiente para darle esperanza. Desde la aldea los murmullos se multiplicaban. Los vecinos, que antes se limitaban a reír abiertamente, ahora se detenían unos segundos más cuando pasaban cerca. Algunos fruncían el ceño, incrédulos de que todavía continuara con su tarea. Otros meneaban la cabeza como si no pudieran comprender qué lo impulsaba. A veces escuchaba frases sueltas. Aún no ha desistido. Debe estar loco de verdad. No sabe cuándo rendirse. Esas palabras no lo herían, tanto como al principio. Se habían vuelto parte del paisaje sonoro, como el viento entre los juncos o el graznido de las gaviotas. No era la aprobación de ellos lo que buscaba, sino la certeza de que su voluntad seguía en pie. Cada tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Ethan salía a contemplar el barco desde abajo. Lo observaba con atención, intentando ver lo que los demás no veían. Y lo veía. Los montones de escombros en el exterior eran la prueba de que algo estaba cambiando. Aunque para los ojos de los demás seguía siendo un cascarón condenado, para él ya se había convertido en un lienzo sobre el cual podía trabajar. Esa diferencia en la percepción era lo que lo sostenía, la chispa que lo mantenía en movimiento.
Ranger lo acompañaba en cada una de esas pausas. Se sentaba junto a él, atento al paisaje, con la respiración tranquila y el cuerpo relajado, como si entendiera que en esos momentos su amo necesitaba silencio y compañía más que cualquier otra cosa. Ethan apoyaba la mano en el lomo del animal y permanecía un rato en calma, sintiendo el calor que emanaba de ese cuerpo fiel. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la soledad más dura, había lealtades que sobrevivían a todo. Las noches seguían siendo difíciles. A pesar del cansancio acumulado durante el día, el sueño nunca era apacible. Los recuerdos lo atacaban con la misma fuerza que antes, pero ahora había una diferencia. No huía de ellos. Cuando despertaba sobresaltado, en vez de maldecir su suerte, se obligaba a respirar y a volver a dormirse. Ya no era un fugitivo de sus pesadillas, sino un hombre que las soportaba, que aprendía a convivir con ellas como con las cicatrices de su cuerpo. Con el paso de las semanas, los primeros cambios se volvieron imposibles de negar. Había pasillos despejados, rincones donde ya no se acumulaba la podredumbre, espacios donde se podía caminar sin miedo a hundirse. El barco, aunque seguía marcado por el óxido y las grietas, ya no era un cementerio silencioso, sino un lugar donde resonaban golpes de martillo, ladridos y el sonido del esfuerzo humano. La nave comenzaba a respirar de nuevo. Ethan lo sentía cada vez que encendía un fuego en el barril frente al casco y veía cómo las llamas iluminaban la estructura. El resplandor revelaba que el barco no estaba muerto del todo, que bajo las heridas quedaban huesos fuertes, y esa misma idea se aplicaba a él. Aunque la guerra, la pérdida y la soledad lo habían desgastado, aún quedaba en su interior algo sólido, algo que podía levantarse otra vez. Así, entre jornadas interminables de trabajo, burlas lejanas de los aldeanos y la compañía incondicional de su perro, Ethan Cole siguió adelante. Lo que para los demás era una locura, para él era redención. Lo que para el pueblo era un ataúd sobre pilotes, para él se estaba transformando poco a poco en la prueba de que hasta lo que parecía condenado podía volver a tener vida. Y en ese proceso, sin darse cuenta, el veterano había comenzado a cambiar también. Sus hombros ya no estaban hundidos, su mirada no era la de un hombre derrotado, y sus manos, curtidas y heridas, ya no temblaban de vacío, sino de trabajo. El barco estaba dejando de ser ruina, y con él Ethan estaba dejando de ser sombra. La rutina de limpiar y arrancar la podredumbre del barco poco a poco dio paso a algo más profundo. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por encima del mar y teñía el horizonte de tonos cobrizos, Ethan descubrió que sus manos no buscaban solo levantar escombros ni golpear con la palanca, sino trabajar la madera con cuidado, con esa precisión que había marcado sus años de carpintero antes de que todo se derrumbara. Había dejado atrás toneladas de basura, arrancado clavos oxidados y despejado pasillos, y ahora lo que quedaba frente a él no era únicamente un esqueleto metálico que necesitaba fuerza, sino un espacio vacío que pedía ser reconstruido con paciencia y arte. El olor del serrín regresó a su memoria antes de que volviera a sentirlo de verdad. Durante un largo rato se quedó sentado en una viga, mirando las tablas rescatadas de los montones de despojos, recordando cómo había sido su taller. La madera recién cortada, el sonido limpio del cepillo deslizándose, las tardes en las que se quedaba hasta tarde modelando muebles que, en su momento, le parecían la promesa de un futuro estable. Ese mundo había desaparecido con las deudas y el abandono, pero sus manos aún guardaban la memoria de cada movimiento. Y entonces, con una decisión silenciosa, tomó una de las tablas, la limpió con un cuchillo y empezó a alisarla. Al principio fue torpe, como si sus dedos hubieran olvidado el oficio. Sin embargo, poco a poco el gesto se volvió más natural. El sonido del metal raspando la madera, el polvillo que se elevaba en el aire y se mezclaba con el olor del mar, todo ello le devolvió un pedazo de sí mismo que creía perdido. Con esas tablas construyó la primera banca rudimentaria, apenas unas tablas unidas con clavos reciclados, pero suficiente para sentarse sin temor a hundirse en la suciedad. La colocó en el rincón más limpio de lo que había sido el camarote principal, y cuando se sentó sobre ella, sintió que algo cambiaba. No era solo comodidad,
Era la sensación de haber devuelto vida a un espacio muerto. Ranger lo observaba con una atención solemne. El perro se subió a la banca sin pedir permiso y se tumbó con un suspiro satisfecho. Ethan sonrió, algo inusual en él, y acarició el lomo del animal. Aquella imagen, un hombre cansado, un perro fiel y un banco de madera recién hecho, se grabó en su mente como una confirmación de que el barco ya no era un ataúd, sino el inicio de un hogar. Con esa primera chispa, se animó a continuar. Fabricó una mesa sencilla, apenas un tablón sujeto sobre patas desiguales, pero fuerte. Luego añadió unas repisas improvisadas, clavos torcidos que sostendrían lo poco que tenía. Cada pieza, aunque modesta, llevaba en sí misma algo más que utilidad. Llevaba dignidad. El barco empezaba a llenarse no solo de madera fresca, sino de un calor humano que antes no tenía. Y cada vez que sus manos golpeaban un clavo o alisaban una tabla, Ethan se sentía menos como un despojo y más como el artesano que alguna vez fue. El cambio no tardó en hacerse perceptible también para los habitantes de la aldea. Al principio los niños eran los más atrevidos. Corrían alrededor del barco y se desafiaban entre ellos a subir por la rampa de madera medio caída. Se asomaban por los huecos de las ventanas y miraban con ojos grandes cómo Ethan trabajaba. A veces se reían, otras simplemente observaban, fascinados por el espectáculo de un hombre devolviendo vida a lo que todos habían dado por muerto. Los mayores eran más cautos. Algunos pasaban sin mirar, con gesto adusto, pero otros empezaron a detenerse, quizás atraídos por el olor de la madera recién cortada o por el humo que salía de la pequeña chimenea que Ethan improvisó con tubos oxidados. Fue un anciano pescador el primero en hablarle directamente. Se acercó una tarde mientras Ethan estaba cepillando una tabla, y sin preámbulos le dijo que debía reforzarla con travesaños si no quería que se combara con la humedad. El tono fue brusco, pero el consejo era útil. Ethan agradeció con un gesto de cabeza, sin muchas palabras, y aplicó la sugerencia. Esa noche el anciano volvió a pasar y se detuvo unos segundos más, como si quisiera comprobar que el trabajo había sido hecho. No dijo nada, pero dejó un puñado de clavos en la entrada antes de marcharse. Después fue una mujer del mercado la que apareció con una cesta de pan duro y manzanas algo pasadas. No pronunció una palabra, solo dejó la comida junto a la puerta y se alejó. Ethan no la persiguió ni intentó preguntar nada. Simplemente aceptó el gesto y lo compartió con Ranger al final de la jornada. Aquella fruta, que en otro contexto habría parecido insignificante, le supo a manjar. Con cada día, los lazos invisibles entre él y la aldea comenzaron a tejerse de nuevo, aunque ninguno lo reconociera abiertamente. Aún había burlas, aún había quienes se reían de su empeño, pero la certeza de que alguien dejaba clavos o comida le confirmaba que no estaba completamente solo. El barco, una vez maldito, se estaba transformando en un punto de curiosidad y poco a poco en un símbolo de resistencia. Dentro, el olor cambió. Donde antes predominaba la humedad rancia, ahora se mezclaba el aroma de la madera recién trabajada. La frescura de las tablas nuevas le daba al aire un carácter distinto, como si de verdad se estuviera renovando. Ethan lo percibía cada vez que respiraba profundamente después de un largo día de trabajo. Ya no inhalaba únicamente óxido y podredumbre, sino también futuro. Una noche encendió por primera vez el pequeño hogar que había construido con piedras y hierro recuperado. Había fabricado un rudimentario conducto para el humo, y contra todo pronóstico funcionaba. Las llamas iluminaron el interior del barco, llenándolo de un resplandor cálido. Ranger se tumbó frente al fuego, cerrando los ojos con expresión tranquila. Ethan se sentó en la banca y se permitió simplemente contemplar el espectáculo de la luz bailando sobre las paredes de acero. No recordaba la última vez que había sentido calor de verdad, no solo físico, sino interior. En ese instante comprendió que lo que estaba construyendo no era únicamente un refugio contra el viento y la lluvia. Era un espacio donde su espíritu encontraba respiro. Cada repisa, cada banco, cada clavo martillado era una prueba de que aún podía crear, aún podía aportar algo a un mundo que lo había dado por terminado. El fuego, el perro dormido y la madera fresca eran testigos de un renacimiento que nadie más veía con claridad,
pero que él sentía en cada latido. La transformación también se reflejaba en su propio cuerpo. Las jornadas de trabajo devolvían firmeza a sus músculos. Sus hombros, antes hundidos por el peso del recuerdo y el fracaso, se enderezaban con naturalidad. La mirada que había estado perdida en la niebla de la derrota, ahora se mantenía fija, serena, con un brillo discreto, pero presente. Incluso su andar había cambiado. Ya no caminaba arrastrando los pies, sino con un paso firme, propio de quien se sabe dueño de lo que está levantando. Las noches seguían trayendo consigo las viejas pesadillas. La guerra aún lo perseguía en sueños. Los rostros de los caídos aparecían entre sombras. Y la voz de su familia perdida seguía resonando en la penumbra. Pero ahora, al despertar, no encontraba solo oscuridad y frío. Encontraba la tibieza del hogar que había construido, la respiración acompasada de Ranger y el resplandor débil de las brasas. Esos elementos, pequeños en apariencia, bastaban para que las sombras retrocedieran. El barco ya no era únicamente una mole oxidada frente a la marisma. Se había convertido en un espacio con alma, en el que un hombre roto había vuelto a recordar quién era y qué podía hacer. Los aldeanos podían seguir llamándolo loco o soñador, podían seguir murmurando sobre maldiciones, pero Ethan sabía que había dado un paso definitivo. No estaba reconstruyendo solo un barco, se estaba reconstruyendo a sí mismo. Y aunque aún faltaba mucho camino, aunque la tormenta del invierno todavía lo pondría a prueba, había recuperado algo que hacía tiempo había perdido. La certeza de que valía la pena luchar por un lugar al que llamar hogar. El otoño se fue retirando, con pasos lentos, y el invierno anunció su llegada, con un viento que silbaba entre las vigas del barco y traía consigo la amenaza de lo inevitable. Ethan había trabajado durante semanas sin descanso, fortaleciendo la estructura, sellando grietas con alquitrán improvisado, colocando tablas nuevas en los suelos y ajustando cristales reciclados en las ventanas. Sabía que tarde o temprano el mar reclamaría su derecho a probar la resistencia de lo que había levantado con tanto esfuerzo. Cada golpe del martillo, cada clavo incrustado en la madera, no era solo un acto de construcción, era también una plegaria muda de que el barco pudiera resistir cuando llegara la primera gran tormenta. El día se oscureció de manera súbita, como si un telón pesado hubiera caído sobre el horizonte. Las gaviotas que solían sobrevolar los acantilados desaparecieron, y el aire adquirió un tono metálico que erizaba la piel. Ethan, de pie en la cubierta, observaba el cielo cargado de nubes negras que se movían como ejércitos en marcha. Ranger estaba a su lado, inquieto, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la lejanía. El veterano sabía leer esas señales. Se avecinaba un temporal de los que podían barrer con casas, arrastrar embarcaciones y dejar cicatrices en toda la aldea. Con calma, aunque por dentro sentía la tensión crecer, se dedicó a reforzar lo que había preparado. Colocó tablones contra las ventanas más débiles, aseguró con sogas las piezas que aún no estaban fijas del todo y encendió el fuego del hogar para que la nave tuviera calor suficiente cuando llegara la peor parte. Ranger lo seguía a cada paso, como si entendiera que el trabajo de su amo no era rutina sino supervivencia. Al caer la tarde, las primeras ráfagas de lluvia comenzaron a azotar el casco, y cada gota resonaba como un golpe de tambor. Ethan cerró la puerta con firmeza, se sentó en la banca que él mismo había fabricado y esperó. La tormenta no tardó en desatar toda su furia. El viento rugía como una bestia, colándose por las rendijas con silbidos agudos, mientras la lluvia caía en cortinas densas que golpeaban el metal sin descanso. El barco crujía, las vigas se quejaban como huesos viejos, pero resistían. Ethan permanecía junto al fuego, observando cómo las llamas se doblaban hacia un lado cada vez que una ráfaga se colaba por alguna grieta. Ranger se tumbó frente al hogar, aunque mantenía los ojos abiertos, alerta ante cada estruendo. En medio del estrépito, los recuerdos regresaron con violencia. El sonido del viento se confundía con el de helicópteros. Los golpes de la lluvia parecían ráfagas de ametralladora. Durante unos segundos, Ethan volvió a estar en el desierto, rodeado de hombres que gritaban órdenes entre el humo. Su respiración se aceleró. Las manos se crisparon, pero esta vez no se dejó arrastrar del todo. El barco estaba con él, sosteniéndose contra la furia del mar,
y el calor del fuego le recordaba que no estaba solo. Ranger levantó la cabeza, apoyó el hocico en su rodilla, y ese contacto lo devolvió al presente. La tormenta se prolongó toda la noche. Afuera los tejados de la aldea se desprendían, las cercas se partían como ramas, y muchos hogares se quedaron sin protección. El barco, sin embargo, resistió como un guerrero anciano que se niega a caer. Cuando finalmente el viento amainó y la lluvia se transformó en un goteo irregular, Ethan abrió la puerta y salió. El aire estaba cargado de humedad y el suelo convertido en barro. El barco seguía allí, firme, con las marcas de la tormenta en su piel de óxido, pero sin haber cedido. Al amanecer, mientras recorría el exterior para comprobar los daños, vio que no estaba solo. Un grupo de aldeanos se había acercado, algunos con las ropas empapadas y el rostro cansado. Lo miraban en silencio con una mezcla de sorpresa y respeto. Habían esperado ver el barco derrumbado, reducido a ruinas. En su lugar encontraron una mole que había aguantado más que muchas de sus casas. Uno de los hombres murmuró algo sobre un milagro. Otro negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo. Nadie se atrevió a reírse. Ese mismo día, al caer la tarde, un niño se presentó en la puerta del barco. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y los labios temblorosos. Balbuceó una petición sencilla. Quería calentarse un rato junto al fuego. Ethan lo dejó entrar sin decir palabra. El muchacho se sentó cerca de Ranger, que enseguida le permitió acariciarlo, y permaneció allí en silencio, absorbiendo el calor que desprendía el hogar. Esa fue la primera visita, pero no la última. En las noches siguientes, otros aldeanos llegaron. Algunos eran ancianos cuyos techos se habían desplomado bajo el peso del agua. Otros eran mujeres con niños pequeños que no encontraban suficiente calor en sus propias casas. Ethan no rechazó a ninguno. Compartió lo que tenía: calor, un espacio seguro y la compañía de su perro. Nadie se atrevió a llamarlo loco en esos momentos. Se sentaban a su alrededor, escuchaban el crujir del fuego y dejaban que el barco, antaño condenado, se convirtiera en refugio. El cambio fue evidente. Lo que había sido un símbolo de fracaso comenzó a transformarse en un lugar de esperanza. El barco ya no era el ataúd sobre pilotes, sino la prueba de que lo perdido podía volver a tener sentido. Los niños que antes se atrevían a acercarse solo por juego, ahora corrían hacia Ranger para acariciarlo, y las risas ya no eran de burla, sino de alegría. Los adultos, sin embargo, se mostraban más reservados. Nunca admitían en voz alta que respetaban el esfuerzo de Ethan, pero sus gestos lo delataban. Un cesto de pan dejado en la puerta, un saco de carbón, una cuerda nueva para reforzar la estructura. Ethan aceptaba todo sin palabras. No necesitaba discursos ni agradecimientos. Cada clavo nuevo, cada visita junto al fuego, cada mirada distinta era suficiente para confirmarle que la aldea comenzaba a verlo de otra manera. Su empeño había sobrevivido a la prueba de las tormentas, y con ello, su dignidad empezaba a renacer. Esa misma dignidad se reflejaba en su propio cuerpo. El hombre que en otro tiempo caminaba encorvado, ahora se movía con paso firme. Sus brazos, fortalecidos por el trabajo, ya no eran los de un derrotado, sino los de un constructor. Sus ojos habían perdido la neblina de la derrota y brillaban con una luz nueva, la misma que se reflejaba en el interior del barco cada vez que encendía el fuego. La aldea lo sabía. Aunque todavía reinaba el silencio en torno a su nombre, nadie volvió a señalarlo con burla después de aquella tormenta. La nave había resistido lo que muchos hogares no, y en su interior había dado cobijo a los mismos que antes lo habían despreciado. Esa paradoja no necesitaba palabras. Se imponía con la claridad de un hecho irrefutable. El loco del barco era, en realidad, el hombre que había ofrecido refugio cuando nadie más pudo hacerlo. Ethan, sentado junto al fuego una de esas noches en que el viento aún azotaba con rabia pero sin la furia del temporal, comprendió lo que había sucedido. El barco no solo había cambiado ante los ojos de los demás, también lo había transformado a él. Lo que había comenzado como un acto solitario de resistencia, se había convertido en un puente hacia los otros, en una forma de recuperar el lugar que había perdido mucho tiempo atrás. Ranger dormía a sus pies, con la respiración tranquila, y en ese silencio compartido, Ethan supo que el reconocimiento no siempre llega con palabras,
sino con actos que sobreviven a las tormentas. El invierno aún no había terminado, y sin duda vendrían nuevas pruebas. Pero esa primera batalla estaba ganada. El barco y el hombre habían demostrado que podían soportar la furia del mar y de los recuerdos, y la aldea, aunque en voz baja, empezaba a reconocerlo. El veterano, que alguna vez fue considerado un despojo, había encontrado su lugar no con discursos ni promesas, sino con martillo, madera, fuego y la lealtad inquebrantable de su perro. La nieve comenzó a derretirse poco a poco, y el hielo que había endurecido los juncos del pantano se retiró como un ejército vencido. El invierno, largo y despiadado, se rendía al fin frente a la tibieza de una primavera incipiente. Ethan despertó una mañana con el canto de pájaros que no había oído en meses, y al abrir la puerta del barco, sintió en el rostro una brisa menos áspera, cargada todavía de sal, pero acompañada de un perfume tenue de tierra húmeda y brotes nuevos. La primera luz se filtraba por los cristales que había colocado en las ventanas, y esas mismas grietas que meses atrás habían sido solo heridas abiertas, ahora brillaban con un resplandor distinto. El barco ya no era un esqueleto condenado, era una criatura que respiraba, que tenía cuerpo y alma, y que había sobrevivido al invierno junto con él. El cambio era visible incluso desde lejos. Los aldeanos lo miraban con ojos diferentes. Lo que antes era un cascarón oxidado, se alzaba ahora como una construcción sólida, con sus ventanas parchadas que reflejaban la luz y sus paredes reforzadas con tablones firmes. El humo ascendía cada día desde la improvisada chimenea, señal de que adentro había vida, fuego, conversación. Nadie podía seguir llamándolo el ataúd sobre pilotes sin que sus palabras sonaran vacías. Los niños corrían hacia allí sin miedo, jugando alrededor de Ranger, que aceptaba sus caricias con paciencia. Y los adultos, aunque nunca lo decían abiertamente, reconocían con gestos sencillos lo que ese lugar significaba. Un día aparecía una cuerda nueva colgada del pasamanos, otro día una cesta de manzanas frescas. A veces era un manojo de clavos o un pedazo de tela para remendar. Nadie preguntaba nada, nadie exigía explicaciones. Los dejaban allí, en silencio, y se marchaban. Ethan lo aceptaba todo con el mismo silencio. No necesitaba discursos. Lo que había ocurrido hablaba por sí solo. Después de haber resistido el invierno y haber dado refugio a quienes lo necesitaron, el barco se había convertido en un símbolo de resistencia compartida. Y él, que había llegado a la aldea como un extraño marcado por la derrota, volvía a caminar entre sus habitantes con la frente en alto. Ya no escuchaba risas burlonas ni miradas de desprecio. Ahora los saludaban con un movimiento de cabeza, algunos incluso con una media sonrisa. Ese reconocimiento, aunque discreto, era más de lo que había esperado nunca. Dentro del barco, la transformación era aún más palpable. Las paredes se habían revestido con tablas de pino pulidas por sus propias manos, y el aire se impregnaba del olor fresco de la madera. La banca, la mesa y las repisas daban forma a un espacio habitable, donde cada objeto contaba una historia de perseverancia. El fuego en el hogar era el corazón del lugar, y sobre él siempre había una olla modesta donde cocinaba lo que conseguía. Pescado, pan endurecido, frutas regaladas por los vecinos. Ranger tenía su rincón junto a las brasas, un colchón improvisado de sacos de arpillera, donde descansaba plácidamente. La visión de su perro dormido, con el pecho subiendo y bajando al compás de una respiración tranquila, era para Ethan el recordatorio constante de que la paz existía, aunque fuera en fragmentos. Las noches, aunque todavía estaban llenas de fantasmas, ya no tenían el mismo filo punzante. Los sueños de guerra seguían asaltándolo. Las imágenes de sus camaradas caídos aún lo visitaban, pero despertaba en un entorno distinto. No era el silencio helado de la camioneta, ni el eco vacío de un cuarto sin paredes. Era el calor de su hogar lo que lo recibía, el crepitar de la leña, el olor del humo, la presencia serena de Ranger. A veces, tras un mal sueño, se levantaba, encendía una vela y se sentaba a tallar pedazos de madera. Había empezado a hacerlo por distracción, pero pronto comprendió que esas figuras eran más que pasatiempo. Eran símbolos de su propio viaje. El primero que esculpió fue un pájaro de alas extendidas. Mientras lo trabajaba,
recordaba la sensación de libertad que había olvidado durante años. Luego talló un zorro enroscado, representación de un descanso merecido tras la lucha. Después, una hoja de roble, firme y resistente, como quería ser él mismo. Colocó esas figuras en una repisa sobre el fuego. Allí estaban, observando la vida que se construía día a día, como guardianes mudos de un renacimiento silencioso. Cada pieza era un recordatorio de que había sobrevivido, de que aún podía crear belleza a partir de lo que parecía perdido. La vida en la aldea también se transformaba. Los niños que antes corrían a esconderse, ahora se acercaban para acariciar a Ranger, o para observar cómo Ethan trabajaba la madera. Algunos se sentaban en el suelo y lo miraban tallar, fascinados por la manera en que de un trozo informe surgía una figura clara. Los adultos, sin decirlo, aceptaban que aquel hombre, antaño motivo de burla, había devuelto al pueblo algo que ellos mismos habían dejado morir: la creencia en que lo viejo y roto podía levantarse otra vez. La nave que habían considerado maldita era ahora un refugio seguro, y eso alteraba el corazón de todos, aunque ninguno lo expresara en voz alta. Ethan también había cambiado. Su cuerpo, endurecido por meses de trabajo físico, ya no se encorvaba con el peso de la derrota. Caminaba erguido, con paso seguro, como el soldado que alguna vez fue, pero sin la rigidez que la guerra imponía, sino con la serenidad de quien sabe que ha sobrevivido a lo peor. Su mirada ya no estaba fija en el suelo, sino en el horizonte. En su rostro aparecía, de tanto en tanto, la sombra de una sonrisa, y aunque seguía siendo un hombre silencioso, había recuperado la capacidad de mirar a los demás sin sentirse ajeno. Una tarde, cuando el sol descendía y teñía el mar de dorados y naranjas, Ethan se detuvo en la cubierta con Ranger a su lado. Desde allí podía ver la aldea, pequeña pero viva, con humo saliendo de las chimeneas y voces lejanas que se mezclaban con el rumor de las olas. También podía contemplar el horizonte abierto, ese mar inmenso que en otro tiempo había sido enemigo y ahora le parecía solo un fondo eterno, un recordatorio de que la vida seguía. Ranger apoyó la cabeza en su pierna y él acarició el lomo del perro en silencio. La paz de ese momento era tan pura que se le anudó la garganta. Sabía que vendrían más tormentas. El mar nunca dejaba de probar la resistencia de los hombres ni de las construcciones. Sabía que los recuerdos no lo abandonarían del todo. La guerra seguía grabada en su memoria con un fuego imposible de apagar, pero ya no lo asustaba. Ahora podía mirarlos de frente y aceptarlos como parte de lo que era. El barco había sobrevivido a las tempestades y, al hacerlo, le había enseñado que él también podía mantenerse en pie. Cuando descendió de la cubierta y volvió a entrar en el interior iluminado por el fuego, se sentó en la silla que había construido con sus propias manos. Ranger se acomodó a sus pies, cerrando los ojos al calor del hogar. Ethan se inclinó hacia atrás, dejó escapar un suspiro profundo y permitió que el cansancio del día se transformara en una calma sin sobresaltos. El barco crujía levemente con el viento, pero ya no parecía un lamento, sino el murmullo de una casa que respira. Aquel hombre, que había llegado roto y sin rumbo, ahora tenía un hogar. Aquella nave, que había sido llamada ataúd sobre pilotes, se había convertido en refugio, en taller, en símbolo de perseverancia. Ambos, hombre y barco, habían renacido juntos, y en ese renacimiento, Ethan encontró algo más que techo y abrigo. Encontró la certeza de que la vida, incluso entre ruinas, podía reconstruirse. El mar seguía rugiendo a lo lejos, eterno e implacable, pero dentro de esas paredes de metal y madera reinaba la quietud. Ethan cerró los ojos, escuchó la respiración de Ranger y el chisporroteo de las brasas, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. El barco no volvería a navegar jamás, pero había cumplido una nueva misión: devolverle a un hombre derrotado la posibilidad de levantarse y volver a vivir. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Mira ahora mismo el siguiente video que te espera en pantalla. Seguro te sorprenderá aún más. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque hay historias que merecen ser contadas y recordadas.